Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Cada día estamos aprendiendo más acerca de la cultura del cielo. Bienvenidos. Dios ha organizado una manera en que el aprendizaje de las leyes de su reino se ha recibido mediante la experiencia de la vida. Por eso las historias y máximas de los abuelos son ejemplo de vida. Pero hoy necesitamos mantener ese legado, ya que es nuestra responsabilidad enseñar acerca de la cultura del cielo a las generaciones que se están levantando bajo nuestra tutela. El proverbista escribió: al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agradan las pesas cabales. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. De nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia te librará de la muerte. Proverbios 11, del 1 al 4. Este grupo de proverbios que se conectan entre sí por ser parte de la cultura del cielo, nos muestran el proceder cabal del ser humano que ha permitido que el reino de los cielos se desarrolle en su corazón. ¿Qué sacamos con ir al cumplimiento de los ritos y los servicios religiosos si estos principios no están en nuestro corazón? ¿Para qué nos sirve la religión? Estudiar ese tema de la cultura del cielo nos lleva a comprender cada vez más que es necesario para el ser humano vivir agradando a Dios. Salomón se encargó de mostrarnos las cosas que Dios abomina, lo que para él es repulsivo. Una expresión bastante grotesca para referirse a Dios, que es amor, pero que muestra su autoridad, santidad y poder. Aquí el sabio nos habla de una balanza. A Dios le repugnan las pesas falsas. La palabra hebrea es mosén, que hace referencia a una balanza especialmente usada para pesar dinero. La pesa falsa en ese caso simboliza todo lo que requiere medida justa, pero que se merma o se cambia según el proceder deshonesto de quien mide. El mismo Salomón aclaró: las pesas y las medidas falsas son cosas que el Señor le repugnan. Proverbios 2:10. El que pretende hacer cuentas y aumenta las ganancias, el que ofrece algo que en realidad no cumple lo ofrecido, el que en todo caso engaña al prójimo, le es repugnante a Dios. Mosén también es usado para representar la justicia y nos indica que si es falso, en hebreo mirma, en sentido de engaño, fraude o falsedad, traición, es repugnante a los ojos de Dios. La palabra aquí usada es toevá, que habla de algo asqueroso, cosa detestable. La Torá nos enseña: nombrarás jueces y funcionarios que juzguen con justicia al pueblo, en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás el derecho ni actuarás con parcialidad. No aceptarás soborno, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia, para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Deuteronomio 16, 18 al 20. En una sociedad donde la corrupción, lo ilícito, el fraude y el soborno gobiernan, una sociedad donde los jueces son corruptos y los juzgados también, o donde la contabilidad se hace buscando evadir los impuestos, donde el que hace el mandado se queda con los vueltos y donde se exalta la sagacidad y el engaño, no puede esperar que Dios la respalde y la proteja. Porque en realidad no es una sociedad donde el rey sea el Señor y el reino sea el de los cielos. El Señor Jesucristo enseñó al respecto, y el amo elogió al mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos del mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Lucas 16:8.
Es la historia de un empleado que fue llamado a rendir cuentas y para no quedarse en la calle le rebajó la deuda a los deudores de su patrón. Y este lo elogia pensando que es muy sagaz al hacer esto. Lo que le admiró fue la trampa que hizo porque ejerciendo su autoridad de mayordomo podía hacerlo. El Señor aclara que los hijos de la luz, o sea, los hijos de Dios, no son así. No utilizan su autoridad para lograr el engaño o acomodarlo a su manera. El Señor aclara que nosotros, quienes tenemos en nuestro corazón el reino de los cielos, no podemos ni debemos actuar de tal manera. Por eso el proverbista sigue diciendo que la soberbia, en hebreo sadón, que traduce arrogancia, y es la generadora del engaño, da pie a la deshonra, en hebreo calón, que traduce afrenta, desgracia, vergüenza. Así que el que usa las pesas falsas, el que usa medidas falsas, el que hace cuentas equivocadas, el que enreda con engaños para obtener siempre beneficio, el que aplica la ley a su favor, es sencillamente una persona que está expuesta tarde o temprano a caer en vergüenza, en desgracia, en afrenta. Pero la sabiduría nos enseña que la integridad, en hebreo tumma, inocencia, honradez, entereza moral, es guía de los hombres rectos. Les muestra el camino por donde deben transitar. El proverbio dice, es mejor ganar poco, pero honestamente, que ganar mucho, pero estafando. Proverbios 16:8. Por eso el deseo del hombre de tener no puede ser mayor al deseo de agradar a Dios. El Señor dijo, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? Mateo 16:26. El punto primordial es ese, que la vida aquí es una preparación para lo eterno y que cuando no somos conscientes de eso, dejamos que los deseos de nuestra carne tomen el control de nuestra vida. El apóstol Juan dijo, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. En estos tiempos que vivimos, hemos descubierto que un mismo mal aqueja a todos, que la plaga, la enfermedad, caso COVID, o los desastres naturales, terremotos, maremotos y las cosas que nos han afectado, no solo afectan a pobres, sino afectan a pobres y a ricos y a toda clase de seres humanos. Y que no por tener más puede detener la ira de Dios. Así es como termina Salomón esta fracción de su enseñanza. La Biblia dice, por la indignación del Señor de los ejércitos, el día de su ardiente ira haré que se estremezcan los cielos y que la tierra se mueva de su lugar. Isaías 10:13. ¿Y de qué servirán las muchas riquezas y los muchos engaños y los negocios mal habidos? Oremos. Señor, enséñanos integridad, a vivir según tus reglas y a ser justos en nuestra honradez, para así poder librarnos del castigo de tu ira. Que nuestro proceder sea sincero, recto y honesto, para así mostrar el reino al que pertenecemos y el Rey que habita en nuestro corazón. Gracias, Padre, por enseñarnos la cultura del reino y permitirnos reflexionar para hacer y proceder según la moral de tu ley y no la manera de la ley del mundo. Maranata, no dejes de compartir. Alguien que conoces necesita escuchar. Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.